Amén. Gloria a Dios. Mateo 10, 22. Mateo 10, 22. Meditamos esta tarde sobre el tema la perseverancia en la fe del Cristo. La perseverancia en la fe del Cristo. Amén, mis amados. Mateo 10, 22. Cuando tenga la cita, pues lo leemos juntos. Me confirma usted, por favor. Amén. ¿Lo tenemos todo ya? Va. Los que no dicen amén es porque no trajeron Biblia o no tienen celular. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo leemos de nuevo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Inclinamos el rostro con toda reverencia, hermanos, y oramos para pedir la guía del Espíritu Santo en esta meditación de esta tarde. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos y damos toda honra y gloria a tu nombre. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Agradecido, Dios, por esta bendición única, preciosa, incomparable y merecida para nosotros, Señor, que has querido darnos por tu gran misericordia. Señor, gracias por revelarnos a tu Hijo. Gracias por darnos la fe para creer que Jesús es el Cristo eterno, el Hijo eterno del Dios viviente. Gracias, Dios, por amarnos y por salvarnos por medio de la fe en su nombre. Mientras meditamos en tu palabra, bendito Señor, ministramos de principio a fin. Precioso Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, por favor, y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. Instrúyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y enséñanos, por favor. Revélanos en todo momento a Jesús como Cristo. Instrúyenos y edifícanos en la fe preciosa del doctor de Evangelio que nos ha revelado. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Bueno, un valiente, ya vi. Ya veo que no perseveran. La perseverancia en la fe del Cristo, mis amados. Esta escritura que hemos leído está en el contexto de la misión que Dios dio a sus discípulos para ir y predicar el Evangelio en todo Israel. Amén, hermano. En el tiempo en que Él estuvo aquí sobre la tierra. En los versículos del 5 al 15, el Señor da las instrucciones a los 12 discípulos que envía, ¿verdad? Y estas indicaciones, hermanos, que están contenidas en los versículos 5 al 15, son específicas para la misión que Dios encomendó a los discípulos en Israel, hermano. Amén. Si bien, hermanos, algunos aspectos pudieran ser aplicables, porque son generales, pero los más son muy específicos y tratan de la labor de evangelismo en Israel. Amén, amado. Por eso es que hay cosas que aquí en estos versículos son mal entendidas por muchos y en algún momento se ha aplicado mal estas instrucciones. En el versículo 5, si usted lo tiene ahí, si tiene ahí su Biblia, dice la escritura, primero estuvimos meditando cómo Dios hace el llamado a los discípulos, ¿verdad? Con el propósito de anunciar el Evangelio. Ese es todo el propósito de Dios. Dios nos revela a su Hijo, ¿para qué? Para que seamos sus testigos, para que demos testimonio de Él. Amén. Y de la fe en su nombre. Entonces, ese es el llamado fundamental de todo discípulo. Esa es, digamos, la razón o el propósito principal por el que el Señor nos revela a su Hijo. Así como lo expresó el apóstol Pablo, ¿verdad? Estuvimos meditando el día viernes, que dice que cuando el Señor Dios quiso revelar al Cristo, revelarle al Cristo. ¿Amén? Entonces, pero en estas instrucciones, yo quiero que lean conmigo, y dice: Señor, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Aquí son instrucciones
para la misión que iban de evangelismo que iban a desarrollar. Les dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén, amados. Si usted ve aquí, esta instrucción es específica. Dice el Señor en ese momento: no vayan a predicar a otro lado más que a los israelitas. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, esto no quiere decir que, por eso digo que estos aspectos no son aplicables a todos. Esto no quiere decir que nosotros no le vamos a predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? La instrucción, cuando el Señor resucita, ya es otra. Esta es la instrucción para ir y dar el testimonio digamos, del cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto al Mesías Cristo, confirmando a los discípulos: el Cristo ya vino, y es el Señor Jesús. Ese era el mensaje de ellos. Amén. Y yendo, dice: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Y yendo, dice, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el gobierno del Cristo está aquí en medio de ustedes, ¿verdad? Y da las instrucciones, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y esto, hermanos, volvemos a explicar esto. Esta instrucción es específica para esa misión. Amén. Y les da la potestad, ¿verdad?, de limpiar leprosos, sanar enfermos, porque el propósito de esa misión era precisamente que la gente creyera que Jesús es el Cristo. Amén. Que los israelitas creyeran mediante las señales que Jesús es el Cristo. Así lo dice el apóstol Juan en el capítulo 20, que el Señor Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, muchos milagros, pero los que están escritos tienen el propósito de que usted y yo creamos por medio de esos milagros y esos señales narradas ahí, que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Entonces, el propósito de los milagros, mis amados, en el caso del tiempo de Jesús, fue precisamente eso: que la gente, viendo los milagros, entendiera que ese Jesús tenía la autoridad, como dijo, sobre los demonios, tenía autoridad sobre los elementos, ¿verdad? Recordemos cuando calmó el mar y cuando mandó callar los vientos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso ustedes? Entonces, todo eso era un testimonio de que Él es el Cristo. Amén. Y también dijo el Señor: te perdono los pecados, tus pecados te son perdonados. Dice el Señor: es que yo puedo perdonar. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Cristo eterno. Amén. Entonces, yo soy Dios. Fíjense que en esa confirmación, en ese hecho del Señor Jesús, confirmar que Él podía perdonar pecados y perdonaba pecados, esa era una demostración, es la demostración más grande de que Él es Dios. Amén. Porque dice: nadie perdona pecados, solo Dios. Pues sí, porque el Señor Jesús es Dios. Amén. Ahora, dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros sitios, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y aquí el Señor los está enviando, hermanos, específicamente a la misión de predicar el evangelio en Israel. El Señor les dice: vayan, no se preocupen, yo les voy a proveer. Amén. Amén, amado. Porque el obrero es digno de su salario. Y esto, mis amados, a veces la gente lo malinterpreta en estos tiempos en la labor evangelística. No sé, que el Señor va a proveer todo, ¿verdad? Cuando el Señor resucitó, les dice: ¿se acuerdan que les dije que no llevaran 2 calzados, ni túnicas, ni nada? No, dice: oye, el que tenga, lleve 2. Porque ahora ustedes van a financiar la evangelización. Eso está diciendo el Señor. Esto fue específico para esto. No aplica, hermano: que sí, yo me voy a ir, el Señor me va a proveer. ¿Entiende esto, hermano? Ahora, y luego las otras instrucciones. Pero, relacionado con esto, hermanos, hay una profecía que el Señor da, no solo para este tiempo, para esta misión específica, sino que para cuando Él ya hubiese
resucitado entre los muertos. Amén. Cuando él ya hubiese consumado la obra del Cristo. Y eso lo tenemos en el del versículo 16 en adelante. Amén. Sí. Si usted lee conmigo, dice el versículo 16: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Eso sí, eso se mantiene, eso es aplicable. Amén. Porque nosotros cuando vamos, entendamos que nos enfrentamos a una posición espiritual, hermano. Fíjense que nosotros a veces no entendemos la actitud irracional o la actitud muy confrontativa de las personas, que aunque dicen que son religiosas, no, si yo voy a tal iglesia, yo soy cristiano, yo soy católico, pero le quieren dar duro a uno, ¿verdad? Porque uno les está presentando el evangelio, el testimonio del Cristo. No, si eso ya lo sé, dicen, vaya a evangelizar a los que no han creído, y la gente por poco le pega un empujón y lo manda. Ahora, entendamos, hermanos, que esto es una condición espiritual. Y leímos y estuvimos meditando lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí no se trata de que yo diga que soy cristiano evangélico, que pertenezco a tal denominación, que tengo tantos años, ¿verdad? O que ahí nací, pues, ¿verdad? Y que yo ya me leí la Biblia no sé cuántas veces. No se trata de eso. Se trata realmente de decir, sí, somos conocidos por el Señor. Y si realmente somos sus discípulos, si hemos creído en Él de la manera correcta. Porque el Señor, aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos muchos enfermos, el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Ven, hermano. No es lo mismo que usted diga que, ¿cuántos conocen aquí al presidente del país? ¿Para qué lo conocemos? ¿Por qué lo conocemos? Lo vemos en la televisión, ¿verdad? Uno no sabe quién es, para que ya sabe quién es. Eso es conocer a alguien. Pero hay dos maneras de conocer a las personas, en nuestro caso, ¿verdad? Una cosa es conocerlas de referencia y saber, ver una noticia, leer un libro, y usted dice, yo conozco, ¿verdad? Yo sé quién es. Y otra cosa muy distinta es un conocimiento personal. ¿Sí? Un conocimiento cercano. ¿Sí? Yo le aseguro que el señor presidente de este país, como el de muchos países, ¿no?, tiene su círculo cercano de personas, amigas, ¿sí? Gente muy cercana a él. Y yo le aseguro que el trato con esas personas no es el mismo que tiene con todo el mundo. ¿Se entiende? Así es con Dios. Dios es Dios sobre todo. ¿Ven? Y sobre todo. Aunque la gente no lo quiera aceptar ni lo quiera creer. Pero lo conocemos. Verdaderamente. Aquellos que ejercemos la fe correcta en la persona y en la obra de su Hijo Jesús como el Cristo. Y que mediante esa fe nos hemos dispuesto a seguirle y servirle. Amén, hermano. A ser verdaderamente sus discípulos. Hola, hermano, ¿verdad que esto es distinto? Yo puedo decir que conozco de Jesús y que conozco la Biblia, sí, de Dios, el Espíritu Santo, lo que usted quiera. Pero no es lo mismo conocer de que conocer a. Y más que eso, ser conocidos por. Porque si yo creo que conozco a Dios, pero en realidad Dios no me conoce, significa que es porque yo no he ejercido la fe que Él ha establecido para la comunión con Él. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie tiene comunión con el Padre, nadie está con el Padre si no es por mí. Entonces nuestra fe en el Cristo tiene que estar clara, debe tener la claridad, hermano, de que por medio de Él es que nosotros tenemos comunión con el Padre. Ahora, ¿cómo confirmamos usted y yo de que somos hijos de Dios y que realmente somos conocidos por Dios? Dios da un testimonio, Dios tiene un testimonio en cada uno de nosotros.
Dios prometió poner su Espíritu Santo en aquellos que crean y reciban su Evangelio. Ahí usted tiene Ezequiel 36 del 25 al 27, que es clarísimo. Dice: derramaré sobre vosotros agua limpia, la palabra, el testimonio del Evangelio, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todas vuestras idolatrías os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Si creemos esta palabra, es que estamos creyendo en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo en toda esta escritura. De Génesis a Apocalipsis, hermano. Aquí, si usted está creyendo que los gigantes, que el mar rojo y que todas esas son alegorías de la vida cotidiana, usted está perdido. Toda la escritura da testimonio de la persona del eterno Hijo de Dios. Toda. Y si nosotros le creemos a Dios, vamos a creer en el testimonio de su Hijo. Y esa fe en el testimonio de Dios nos da comunión con Dios y nos da, ¿qué más? Lo que dice el versículo 27 de Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ay, miren qué lindo. ¿Quién lo pone? Él dice: yo pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y entonces la gente cristiana evangélica, perdónenme, que está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué bautismo pide? Si ni siquiera entienden lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo significa una inmersión total, ¿sí? En el caso de un líquido, ¿verdad? Y el bautismo que el Señor prometió con el Espíritu Santo no fue el bautismo del Espíritu Santo. Dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizados con, ¿qué quiere decir? Llenados con la presencia del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, dice en el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo. No dice bautizados. Porque la llenura y el bautismo son la misma cosa, hermano. ¿Se entiende esto? Nadie puede decir que está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Si no ha sido bautizado. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo nos bautiza Dios? Nos bautiza poniendo su Espíritu dentro de nosotros, porque cuando lo pone dentro, nos llena. Amén, hermano. Ahora dice: pondré mi Espíritu dentro de vosotros y haré. Yo haré que vosotros andéis en mis estatutos, cumpláis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién nos hace obedecer? Es Él. Ahora, ese Espíritu Santo que Él pone dentro de todo aquel que ejerce la fe correcta en la persona y obra del Cristo, ese Espíritu Santo es vivo, es Dios. Y dentro de nosotros, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted ha creído, usted y yo hemos creído en el eterno Evangelio de Dios y estamos disponiendo nuestra vida para la obediencia a la fe en el Cristo, usted no necesita que yo le diga que usted es hijo de Dios o no, ni que nadie se lo venga a negar. El Espíritu Santo le da confirmación a usted que es hijo de Dios. Amén. Y usted siente esa comunión con Dios, ¿sí? Usted siente esa cercanía con el Padre. Usted sabe que en todo momento que usted eleva su corazón, su espíritu al Señor, usted está en comunión con Él. Amén. Entonces, esa es una vivencia que es una realidad en todos aquellos que hemos creído verdaderamente en el Señor. Podemos orar con toda libertad de decir: Padre nuestro, porque sabemos que somos hijos. ¿Se entiende esto? Pero, y el que no ha creído de acuerdo al testimonio de Dios en Jesús, y que cree en un Jesús diferente, en un Jesús que no es el Cristo, en un Jesús profeta, en un Jesús maestro, conmigo, hermano, en un Jesús sufrido, en un Jesús maltratado en una cruz, ¿verdad? Y todo ensangrentado. Perdóneme, esa fe no lo salva a usted.
esa fe no le da comunión con Dios. Usted puede creer y pensar que está agradando a Dios y que está en comunión con Dios, pero en realidad no lo está. Porque el fundamento de la fe del Evangelio es la fe profunda en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Reconociendo que Él es Señor, que Él es Dios y que Él es el ungido eterno de Dios, el Rey eterno, el sacerdote eterno y el profeta eterno de Dios. Que mediante esas tres unciones y mediante su sacrificio en la cruz y mediante la resurrección siendo Rey, derrotó a Satanás. Siendo el sacerdote eterno, entregó su vida, ¿sí?, para librarnos de la muerte. Y siendo el profeta eterno, es el único camino al Padre para ponernos en comunión con Dios eternamente. Venciendo la muerte con la palabra. Por eso es que, óyame, cuando hablamos de la unción de profeta, que tiene que ver con la resurrección, allá nos dice, digamos, creo que Miqueas, ¿verdad? O se me olvida, Malaquías, pero dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo venció el Señor Jesús a la muerte? Con la palabra. Oseas 13:14. O sea que ya no me acordaba. Oseas 13:14. Mire lo que declaró el Señor Jesús, confirmando. Después de Daniel está Oseas. Antes de Daniel, usted ubíquese. Ven, hermano. Yo quiero Ezequiel, Daniel. Oseas 13:14. Mire lo que dice. ¿Cómo se confirma la victoria del Cristo sobre la muerte? Porque si nosotros consideramos las tres unciones del Cristo, como Rey eterno, derrotó a Satanás. Amén. Que había venido a tomar posesión, quitándole el gobierno al hombre. Amén. Como sacerdote eterno, ¿sí?, dio su vida, ¿sí?, en expiación por el pecado y terminó con el pecado. Tres enemigos eternos del hombre: Satanás, el pecado y la muerte. La unción de profeta es la que vence la muerte. ¿Cómo vence la muerte el Cristo con la unción de profeta? Mediante la palabra, porque Él es la palabra. Mire, versículo 14 de Oseas 13. De la mano del Seol los redimiré. Amén. Los libraré de la muerte, dice el Señor. ¿Está conmigo? Está hablando de su pueblo, que lo va a liberar. Esta es la profecía acerca de la derrota de la muerte por el Cristo. Y dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Qué le parece? Esto lo confirma el apóstol Pablo cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, esta palabra fue la que el Señor Jesús fue a declarar sobre la muerte. ¿Sí? Y así la muerte fue vencida. Él resucitó. Él es el primero de la resurrección, las primicias de la resurrección. Amén. Y luego nosotros lo vamos a hacer en su venida. Amén. Pero, hermanos, tengamos claro que esa es la fe que nos hace hijos de Dios y que nos pone en comunión con Dios y que nos pone aquí, hermanos, como receptores del mandato del Señor que dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de toda criatura. Volvemos a Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio del lobo. Ya le expliqué que hay una oposición de las tinieblas, de Satanás, de los demonios que están en las personas, que aunque se digan, hermanos, que han creído, no han creído, ¿verdad? Y por eso es que se oponen. Y dice: yo los envío como ovejas en medio del lobo. Se van a ir a enfrentar con las mismas tinieblas. Y ahora dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto quiere decir: no se expongan innecesariamente. Presenten el evangelio sin
querer ustedes convencer a las personas. Y siendo prudentes, ¿en qué sentido? Hermanos, el Espíritu Santo nos tiene que dar el discernimiento de quién puede recibir la palabra y quién puede rechazarla y ser hasta ofensivo. Y el Señor Jesús dijo, no tiren las perlas a los cerdos. Si usted se acerca a alguien y encuentra demasiada contradicción, no insista, hermano. Con toda educación, de acuerdo, no se preocupe. ¿Verdad? Gracias por el tiempo, pero no es nuestro propósito confrontar, ¿verdad? Si usted quiere oír el mensaje del Evangelio que nosotros lo queremos compartir, estamos. Pero aquí yo no vengo ni a ofenderlo a usted, ni a entrar en contradicción. ¿Se entiende eso, hermano? Sencillo como paloma, dice, porque no vamos a pelearnos con nadie. Amén. Y dice, y guardado de los hombres, ahora, hermano, aquí el Señor, del versículo 17, hermanos, hasta el versículo 22, ¿está conmigo, hermano? Del versículo 17 al versículo 22, estas son profecías del Cristo acerca del tiempo en el que los discípulos serían perseguidos. Y esto aplica para después de su resurrección. Esto es lo que sucedió. Si ustedes ven, cuando los discípulos empezaron a predicar el Evangelio después de que el Señor resucitó y ascendió al cielo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. ¿Se acuerdan quiénes llevaron allá a Juan y a Pedro, verdad? ¿Se acuerda de eso? Y en sus sinagogas os azotarán. ¿Qué hicieron con ellos dos también? Los azotaron, dice, y les dijeron, mire, ya no prediquen en ese nombre. Aquí se está cumpliendo esa persecución después de su resurrección. Aunque aquí lo dice en el contexto de mandarlos allá a Israel, a todas las ciudades de Israel, pero aquí está anunciando el Señor la persecución que van a tener después de que Él ya no esté con ellos. Y les dice, os entregarán a los concilios, versículo 17, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes, y seréis llevados por causa de mí. ¿Para qué, hermano? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Hermanos, toda situación en la que el Señor permite persecución y hay juicios, así como le tocó al apóstol Pablo, ¿verdad? Es por causa del testimonio del Cristo. Amén, hermano. Aquí nosotros, en este país, no tenemos esa persecución, pero hay países en los que sí la hay. Hay oposición, ¿verdad? Usted puede pensar en los países de allá de Oriente, ¿verdad? China mismo, ¿verdad? Países asiáticos, la India, hay lugares, África, hay una persecución terrible. Ahora dice el Señor, pero va a ser por causa de mí, para testimonio a ellos. Versículo 19, más cuando os entreguen, dice, no os preocupéis de lo que habéis de hablar, porque el Espíritu Santo, dice, os dará lo que debéis hablar. Versículo 20, ¿verdad? Y dice el versículo 21, el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hermanos, cuando hay persecución, no hay familia. Porque dentro de la familia, recuerden, no todos creen. ¿Amén? Entonces, pero esto ya el Señor lo advierte. Ahora, llegamos al versículo 22, que es el que tomamos de base para la meditación de hoy. Pero hay aquí una palabra que es importante y por eso enfaticé este versículo en todo esto que el Señor habló. Dice, esto aplica, hermanos, para todo momento. ¿Está conmigo, hermano? Esto aplica en todo momento para este tiempo, como aplicó para el tiempo de la primera iglesia. Dice, y seréis aborrecidos. Hola. ¿Cómo? Ahí están dormidos, hermano. Seréis aborrecidos. Estamos en el versículo 22 de Mateo 10, no sé si usted ahí anda por Apocalipsis. Hola. ¿Seréis aborrecidos?
De todos. Por causa de mi nombre, hermano. Yo no sé si usted, con la fe del Evangelio, su familia le aplaude y lo felicita. Sus padres, sus hermanos, tíos, primos. Hermano, el que no ha creído no tiene la luz del Cristo. Y para ellos, nuestra fe nos hace aborrecibles. ¿Está conmigo, hermano? No, nuestra fe nos hace como bichos raros, ¿verdad? Ay, no, ya ven hijos hablando. Ay, y va a ir a la iglesia. Y sigue yendo ahí. Ahora, óigame. ¿Está conmigo, hermano? Si usted y yo tenemos esa oposición, hermano, hay algunos que no la tengan, ¿verdad? Pero si usted y yo tenemos esa oposición, entendamos que esa es una confirmación de que estamos en el camino correcto. Amén. Si fueras de este mundo, dice el Señor, no tendríais problema. El mundo amaría lo suyo. El asunto, dice el Señor, el punto es que ustedes no son de este mundo. Por eso el mundo los aborrece, digo, porque antes me aborreció a mí. Es que el que rechaza al Cristo nos va a rechazar a nosotros. El que rechaza la fe verdadera del Evangelio, aunque se llame cristiano evangélico, nos va a aborrecer. Va a decir que somos herejes. Va a decir que somos secta. Va a hablar mal de nosotros. Los mismos hermanitos, entre comillas, que no son hermanos. Porque si fueran hermanos, compartirían la fe y el gozo de la salvación. Estaríamos en el mismo sentido. Amén. Dice, seréis aborrecidos por everywhere, ¿verdad? Por todo. No everywhere, sino everybody. Por everybody, por todo el mundo. Por todos. Por causa del nombre de Cristo. Por causa de la fe correcta. Amén. Y aquí viene una expresión que la gente religiosamente ha malinterpretado. Dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la gente dice, hermano, entonces el que no persevera no se va a salvar. Es que no está hablando de salvación, hermano. Está hablando de ser libre o ser librado de esa persecución y de ese aborrecimiento. ¿Se entiende eso, hermano? Aborrecimiento, rechazo, contradicción, va a haber siempre. Pero lo que el Señor Jesús nos está garantizando es que Él nos va a guardar y nos va a librar de esas personas que se oponen y que incluso nos quieren hacer daño y que procuran hacer daño. Porque mire, nosotros pensamos en que alguien nos puede hacer daño, quiere hacernos daño, porque quisieran atentar o quieren golpearnos o lo que usted quiera. Algo, lo ven como algo físico. Hermano, la oposición y la persecución o la contradicción a la fe nuestra pasa porque la gente hable cosas que no son. Que hable cosas, dice, que hable mal de nosotros mintiendo. Ah, ese pastor tal cosa. Los hermanos de ahí tal otra. Esa hermana, mira, la ve bien tranquilita, tiene como 5 maridos. Y es mentira, hermano. Me estoy dando a entender, hermano. Ese maestro, mire, con carro nuevo y cada rato cambia. Solo el Señor sabe, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque, óigame, el que se opone a nosotros, ya le dije, porque se opone a la fe del Cristo. Amén. Y la oposición y el hecho de ese aborrecimiento que hay, ese rechazo, no necesariamente implica que nos quieran hacer daño,
sino que nos contrarían y procuran hacernos daño de muchas maneras. Y la murmuración y las calumnias son las más abundantes, ¿verdad? Y a veces por esas calumnias Satanás las utiliza para que la gente no se acerque. ¿Sí? A los primeros que atacan son a nosotros, ¿no? Las caras más visibles, ¿verdad? Ese hombre tal cosa, ¿verdad? Y la hermana, la esposa de él tal otra, ¿verdad? ¿Se entiende eso, hermano? Ahora dice, mire aquí, pero hay que entender esto. La oposición, hermano, como dije, esa no la vamos a quitar nunca. La verdadera fe del Evangelio tiene oposición. Aún de la misma familia. El Señor Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así que no nos extrañemos, ¿verdad? Y yo no sé por qué, dice alguien, podría decir, mi familia, que mi hermana o mi hermano, ¿verdad? Pero ya está, solo el diablo no me ha tratado, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque, hermanos, es precisamente el hecho de que no conocen a Dios. En principio nosotros debemos entenderlo y orar por ellos. Pedir misericordia al Señor por nuestra vida. Amén. Pero entendamos esto, que dentro de ese ámbito de oposición, no solo en nuestra familia, sino en vecinos, conocidos, en el lugar de trabajo y todo, dice el Señor, el que permanezca en la fe, esa perseverancia, hermanos, es la misma palabra que en el libro de Apocalipsis se conoce como paciencia. ¿Está conmigo, hermano? Allá dice, en esto está, dice, la paciencia de los santos. Paciencia quiere decir perseverancia, persistencia. Amén, hermano. Estar firme en la fe. Eso es perseverar. Perseverar no es congregarse. La gente cristiana evangélica lo va a malentender. Fíjense que yo estuve perseverando como 2 años. No, se estuvo congregando, pero perseverar es permanecer en la fe. Y la perseverancia en la fe, hermanos, no es de 1 año, ni de 2, ni de 3, ni de 15, ni de 20. Dice aquí, es hasta el tope. Hasta el fin, dice aquí, ¿verdad? Esta perseverancia en la fe, hermanos, para nosotros tiene que ser hasta la muerte. El que permanezca en esta fe y esté dispuesto hasta la muerte a permanecer en esta fe, a ese voy a librar de esa. No es salvación. Salvo ya fuimos por la fe en el Cristo y por su sacrificio precioso. Amén. Para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Amén, amado. El que en él cree no es condenado. Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. Amén. Entonces, no está hablando de salvación. No es que usted tenga que decir, no, pero si yo no persevero, si me claro, no nos apartemos, ¿verdad? Pero si dejo de ir a la iglesia, me voy a perder la salvación. ¿Se entiende eso, hermano? Y yo no le digo que deje de venir a la iglesia. Lo que le estoy diciendo es que la perseverancia no está en congregarse. Congregarse es una parte de la perseverancia. La perseverancia está en el testimonio de Cristo, que debe estar presente en nuestra boca siempre. Y el testimonio de esta fe, hermano, la vivencia de esta fe, eso es perseverar. Perseverar es que usted y yo hoy le servimos al Señor, hoy nos gozamos en su presencia, hoy estamos dispuestos al sacrificio, a esforzarnos, a compartir el testimonio de Cristo, como debemos estarlo dentro de los 5 años, si el Señor no ha venido. Hola. Como debemos estarlo dentro de 20 años, si el Señor no ha venido. Eso es perseverar. Que nuestra fe no esté supeditada a una promesa o a
Como le dijera o a una sugestión. Si usted no diezma, si usted no ayuna, si usted no ora, si usted no vigila. Si quiere vigilar, usted quiere vigilar allá en la colonia suya, ¿verdad? Vaya a la entrada de su pasaje o de su calle, vaya y quede durmiendo desvelado toda la noche ahí. Es que, hermano, no se trata de eso. ¿Se entiende esto? No es una cuestión de cumplir con determinadas cosas. No, es que la fe, hermanos, la fe verdadera produce la obediencia en nosotros. Esta perseverancia, hermanos, en la fe implica la obediencia a la fe. Amén. A la fe en el Cristo. Pero esa obediencia a la fe, la que Dios produce en mí y a la que yo me dispongo todos los días. Amén, hermano. Porque el Señor produce la obediencia en nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en muchos casos? Nosotros nos resistimos y resistimos al Espíritu Santo. Amén, hermano. El Señor nos está llamando a determinadas acciones que tienen que ver con su obra y para agradarle y para cumplir su propósito, pero nosotros nos jalamos, nos resistimos, aún teniendo la fe del Evangelio, ¿verdad? Nos ponemos como Moisésito cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Él le dijo, ay, no, es que yo soy tartamudo, yo no puedo, ¿verdad? No, le dijo, no hay problema, te voy a poner a tu hermano, compadre, que vos decís que no podés. ¿Se entiende esto, hermano? En el Señor, la perseverancia que implica la obediencia a la fe lleva, hermanos, amarrado el hecho de nuestra disposición. Dios produce la obediencia a la fe en nosotros, pero debemos disponer el corazón. ¿Qué les dijo Esteban a los religiosos de su tiempo? Que les declaró las Escrituras y les dijo, miren, si David habló del Cristo, pero ustedes, dice, vosotros resistís al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en la perseverancia entendamos esto. Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, debemos disponer el corazón. ¿Sí? Y no solo el corazón, debemos disponer nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, nuestro tiempo. Amén, amado. Porque parece que tiempo no tenemos nunca para el Señor. ¿Qué tiempo tenemos para en un 99% para nuestras cosas, pero para el Señor siempre le ponemos excusas que no tenemos tiempo? Es que yo trabajo. Yo también trabajo. ¿Verdad? Es que yo cuido a los niños. Yo he cuidado a niños también. Y en fin, siempre le ponemos excusas al Señor, hermano. Entonces dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice, duros de servir. ¿Qué es duro de servir? Que no te obligamos delante del Señor a servir, es esto mismo. Y no ser duro de servir, ¿qué sería? Humillarnos delante del Señor y decirle al Señor que se haga tu voluntad. ¿Cómo tengo tiempo para irme a meter a San Juan del Monte por allá y gastar mucho dinero, ¿verdad? Y llevarles comida a mi familiar, porque no hay que ir con las manos solas, ¿no? Usted va a visitar a sus familiares allá en San Juan de Pezote o no sé dónde, ¿verdad? Tiene que llevar aunque sea pan, ¿verdad? Pero allá sí estamos dispuestos a gastar. ¿Cuánto vale el bus a San Miguel? No sé cuánto, ¿verdad? Pero no cuesta 50 centavos. Y si es posible pagamos Uber, hacemos un montón de cosas, ¿entiendes eso? Pero para el Señor no duele, hermano. Para el Señor no queremos ni pagar Uber. Yo felicito y tengo testimonio de personas que se congregan aquí, que no tienen de excusa, que no pusieron de excusa en su momento, que venían de lejos y el transporte era complicado, pagaban Uber. ¿Y quiénes ahorita están pagando Uber por venir temprano? ¿Se entiende esto?
también están dispuestos a pagar de su dinero para hacer evangelización, para ir, dedicar tiempo. Tal día tenemos este evangelismo. Mandan decir, ay, ¿en cuál carro vamos a ir? Porque mire que el Señor nos dio por ahí un transporte, pero cuando lo teníamos nadie quería salir. Amén, amado. Y entonces, ¿eso en qué se convierte? En que en realidad no estamos perseverando. Aunque digamos que estamos perseverando y que sí, no, sí, yo creo que eso es el Cristo, pero sí es que no solo es creer, es obedecer. La fe verdadera produce la obediencia en nosotros, pero requiere nuestra disposición, requiere nuestro sometimiento al Señor, requiere, como digo, Señor, nieguese a sí mismo todos los días, ¿verdad? Y dinerito no queremos sacrificar para el Señor, se lo digo. Cuesta. Pensamos que dar un dólar de frente cuesta. O 25. Hola, hermano. ¿Verdad que es parte de hablamos de perseverar, pero no vemos esos detalles? Sabemos que hay necesidad en la casa de Dios, pero mejor gastamos en otras cosas afuera, pero no lo traemos. Amén, amados. Amén. Amén. Ahora dice el Señor, el que persevere hasta el fin, el que permanezca en la fe del Evangelio, en la fe del Cristo, ¿sí? Pero el que viva esa fe, el que no niegue esa fe, y el que esté dispuesto cada día hasta el fin de sus días, no necesariamente el fin del mundo, puede ser que venga el fin del mundo referido al sistema de cosas, que venga el Cristo y mientras nosotros estemos vivos, pero hasta ahí tenemos que ser fieles, porque, hermanos, la obediencia, la fe y la perseverancia implica la fidelidad a Dios, ser fieles a Él. ¿Qué le dice allá en Apocalipsis 2:10 a la iglesia del Señor? Vamos a ver, por favor. A la iglesia de Éfeso. Hola, hola. Fíjense que esta es una de las iglesias a la que el Señor no le reprocha. Esta es una iglesia muy fiel en el sentido de la obediencia a la fe. A las otras les dice, pero tengo unas cosas contra ti. A esta no le dice. Amén. Mire lo que le dice en el versículo 10. Dice, bueno, leamos desde el 8 porque veamos todo el mensaje que le da. Pero es bien precioso. Perdón, esta es la iglesia de Esmirna, no es la iglesia de Éfeso, perdón. Es Esmirna. Versículo 8 en adelante. 2:8. Y escribe al ángel, el ángel es el pastor, de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Qué lindo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Amén, hermano. Amén. Ahí el Señor, ahí pongamos nuestro nombre. ¿Sí? Ahí el Señor nos está hablando a cada uno como iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Y qué dice el Señor? A todas las iglesias les dice: yo conozco tus obras. Hola, hermano. Recordemos y tengamos presente esto: el que conoce lo que hacemos verdaderamente para su obra es Él. Usted puede venir aquí y querer lucirse, impresionar a los hermanos, ¿verdad? Y que yo vaya, ¿verdad? Pero el que conoce sus obras y nuestras obras, las obras de cada uno es el Señor. Entonces, lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, hagámoslo para el Señor, para ser vistos de Él, no de los hombres. Para los hombres a veces pudiera ser que usted y yo no hacemos mucho, o hacemos casi nada, pero lo que importa es lo que el Señor conoce. Lo que usted y yo hacemos para el Señor, hagámoslo de corazón y hagámoslo entendiendo que es para Él. Usted le da la obra de Dios desinteresadamente. Eso el Señor lo sabe.
Usted le da la obra de Dios sacrificialmente. ¿Sí? El Señor lo sabe. Y no necesita andar diciendo al hermano, mire, yo frente tanto. Y yo di para esto, y yo di para lo otro. Amén. Dice así, mire, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Amén, hermano, ¿verdad? Que es una bendición ser pobre. Económicamente, hermano, o sea, hablando materialmente, mire, es mejor no tener dinero que tener. Porque teniendo, decía el sabio Salomón, no crea que teniendo me olvide de ti. Hay gente que con dinero se olvida del Señor, hermano. Se hace dura, se hace incrédula, se vuelve incrédula. Amén. Dice, pero mire, le aclara el Señor y le dice, pero tú eres rico. ¿Será que no tienes dinero? Pero tenés la riqueza más grande que soy yo. Amén, amados. Pero tú eres rico. También conozco la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? De aquellos que dicen que son creyentes y en realidad no lo son. Sino sinagoga de Satanás. Va. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Verdad que no es que yo tenga ganas de tirarle a la gente ni de hablar mal? Mire lo que dice, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Es que el Señor, recuerde que a su iglesia no le ha dicho que no va a padecer. ¿Eh? Tenemos, hermano, y vamos a pasar por situaciones de padecimiento. Pero estamos hablando en términos de la obra del Señor, ¿verdad? Enfermedad y esas cosas no son padecimientos en relación a esta palabra. Padecer es por causa del Señor, aquello que dijo el Señor, aborrecidos, seréis perseguidos. ¿Ah? ¿Estamos, hermano? Ese es aquí lo que dice, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Mire, cuando pasan situaciones difíciles en nuestra vida, dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Cuando dice esto, hermano, nos está diciendo a nosotros que ninguna situación difícil en nuestra vida va a durar siempre. Tiene un límite, tiene un tiempo. ¿Ven? Y dice, Señor, va a durar 10 días. Pero mientras dura, dice el Señor, yo te fortalezco. Mientras dure esa prueba, esa tribulación, yo estoy contigo. ¿Qué dijo el Señor? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, ¿qué es el requisito para que el Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quiere que lo leamos? Vamos a leerlo, pues. ¿A dónde está? Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28, creo que es el 21 o algo así. 28, 20. ¿Ya lo tienen, hermano? Yo todavía lo ando buscando. Mateo 28. Dice, miren, hasta el 20 tiene, perdón. Dice, miren, versículo 18. Y se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hablamos de la autoridad que tenemos de parte de Dios. ¿Para qué es la autoridad, hermano? ¿Para qué es la autoridad que hemos recibido de Dios? Para llevar el evangelio, para compartir el testimonio de la fe en el Cristo. Por tanto, id y haced discípulos. No solo va a evangelizar, a hacer discípulos. Yo les recuerdo, hermanos, que parte de la labor del evangelismo es que la persona que recibió el mensaje o que recibe el mensaje, le dejemos un número, le dejemos un volantito y le digamos, mire, usted necesita ser discipulado, le podemos dar una instrucción más amplia en el evangelio. Podemos visitar o puede visitar la congregación donde somos instruidos. Amén. Porque el mandato es hacer discípulos a todas las naciones. Y en ese mandato dice, versículo 20, enseñándoles
que guarden todas las cosas que yo os he mandado, haciendo la evangelización, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo el mandato del Señor, que dice, y he aquí, hola, recuerden que en ese cumplimiento de mi voluntad, en ese cumplimiento de este mandato que yo les estoy dando, y hacer discípulos. Amén. Y enséñale a las personas que guarden mi palabra. Y en ese cumplimiento es, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando tenemos tribulación, ¿por qué debe ser, hermano? La tribulación no es porque usted no pagó el recibo de la luz el mes pasado. Eso no es tribulación. O sea, no tiene que ver con la obra de Dios. Todo lo que es tribulación es esa oposición de la que hablamos. La que usted pueda tener en su casa, con su familia misma, con sus familiares, con su trabajo, etc. Esa oposición que haya en cuanto a la voluntad de Dios. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2. Porque ahí habla de esa perseverancia de la que el Señor nos habla en el versículo 22 de Mateo 10. Dice, tendréis tribulación por el día, dijimos, ¿verdad? Ahora, toda situación que enfrentemos en relación con el cumplimiento del propósito de Dios, toda persecución tiene su tiempo. Amén. Ahora, ¿qué dice? Aquí está el detalle. ¿Sí? Ser fiel. ¿Cuál es el fin del que estaba hablando el Señor allá? Es la muerte. El que persevere hasta la muerte. Se da cuenta que la fe del Evangelio es otra cosa. La verdadera fe del Evangelio no es que usted va a ir a la iglesia porque el Señor lo bendiga y mientras Dios lo bendice usted está feliz y no deja de ir a la iglesia, ¿verdad? Estoy perseverando, pero si le va mal, si le quitan el trabajo, si le murió el hijo o le pasó cualquier desgracia, le murieron los papás, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que todo ese tipo de cosas no le deben pasar, ¿verdad? Y, ay, yo no sé qué voy a hacer cuando me muera mi mamá, enterrarla, ¿verdad? Ay, no, si se me muere un hijo, igual lo tiene que enterrar. Pero, hermano, el punto es que nuestra fe tiene que estar por sobre todas esas cosas. Tiene que trascender la muerte. Amén. Entonces dice, sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Persevera hasta el fin. Que tu fe no sea una fe condicional, una fe que dependa de tu condición económica, ni de tu ánimo, ni de tu condición sentimental. Porque mire, hay gente que está tonta, que hasta porque tienen problemas con el marido, ¿verdad? O con el esposo o la esposa, se alejan del Señor. Aquí no, yo sé que no hay. Gracias al Señor. Pero mire, acuérdense que es común eso. Están enojados con la mujer, ya no van a la iglesia. Ya no buscan al Señor, ya no le sirven, dice, ¿y qué le van a servir? El Señor no quiere aguados. El Señor quiere gente comprometida con la fe. El Señor quiere jovitos, ¿verdad? Jovcitos. De aquellos que la mujer lo dejó, le dijo, vamos ahorita, vos también andate. Yo aquí me quedo con el Señor todo chiroso, todo pirruñoso, pero yo no dejo al Señor. Solo lo bonito vamos a recibir de Dios. Pues ha hablado como cualquier mujer impía. Le digo, salud, andate. No te quiero. Mire, en vez de que fuera la mujer la que lo despachara, él la despachó a ella. Amén, hermano. Porque en la fe del Evangelio, en la fe del Cristo, hermano, no hay hijos, no hay mujer, esposo, hijos, padres, madres, ¿verdad? Que esos afectos nos determinan mucho, ¿verdad? Los hijos atan a muchas personas y los apartan de Dios. Ay, porque por sus hijos son capaces de todo.
hasta que lo lleven preso o presa. Si hay mujeres que mejor llévenme a mí, no me lleve a mi angelito, y el maestro todo tatuado. Si el niño lo andaba robando, dijo una señora, fíjense. Si el niño no le hizo daño a nadie, si él solo robaba, él no mataba a nadie. Ahí que quería que lo condecoraran por andar robando. Pero hay personas que sus mismos afectos, sus mismas inclinaciones familiares, ¿verdad? O apegos familiares, los apartan de sí. ¿Y cómo va a perseverar así? Si su fe no está puesta en el Señor, está puesta en su marido, en su mujer, en sus hijos, en su mamá, en su papá, su abuelito, su tía, su abuelita también, ¿verdad? O en cualquier otra cosa, hermano. Amén. Amén. Por eso dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Amén. Y por eso, mis amados, es que el Señor dice, el que persevera hasta el fin, yo lo voy a librar. Lo voy a librar de la tribulación. No que no va a pasar tribulación, hermano. Y no estamos hablando de la gran tribulación, de la tribulación que viene después, ¿verdad? Ese es otro, son otros 5 pesos. Pero está hablando de las tribulaciones que vamos a pasar. Les va a pasar tribulación. Amén. Y esa tribulación, esa palabra tribulación, para los hijos de Dios se confunde con la gran tribulación. Esa es otra cosa. La verdadera iglesia del Cristo, los discípulos del Señor, su iglesia, su redimido, no van a estar en la tribulación, que les quede claro. Aunque agarren la escritura y la quieran torcer y quieran hacer parecer de que si es necesario que por muchas tribulaciones lleguemos a la gloria, no, hermano. Si la tribulación es necesaria para que lleguemos al cielo, entonces el padecimiento del Cristo, ¿para qué fue? ¿Quiere decir que le estamos comprando la entrada al cielo a Dios? No, sí, tenemos que pasar tribulación. No, por eso digo, la gran tribulación, no. Tribulaciones en esta tierra, mientras el Señor nos da vida, mientras Él no viene, mientras cumplimos su mandato, vamos a tener. No espere que le aplaudan ni que le digan, ay, qué bonita va para la iglesia, o qué bonito va, ¿verdad? Te felicito. No, va a haber oposición. Y el enemigo no solo se va a oponer a través de su familia, se va a oponer a través de 1000 cosas. ¿Verdad? Se le va a quemar la ropa el día que usted viene, con la plancha bien suavecita la tenía, y de repente se le quemó todo. Se le va a caer el tacón de un zapato, cualquier cosa. El chucho se le va a enfermar cabal el día que usted venía a la iglesia. A la hora que usted venía, o llega a visitarlo un familiar de hace 500 años que no veía usted. Oposición va a haber, hermano. O el día que hay actividad, vigilia o evangelismo, ¿está conmigo? Cualquier cosa le va a pasar. Téngalo por seguro. ¿Verdad? Si no, aquí pasaría yendo todos los días. Pues yo lo que veo es que vienen unos, no vienen otros, vienen otros, no vienen unos. Amén. Eso significa, hermano, yo cuando doy la bienvenida les digo, han vencido, yo los felicito. Porque mire, hermano, tener la disposición para recibir la palabra de Dios, primero es una necesidad. Dice el Señor, el pan nuestro de cada día, no es la hartazón, hermano, no es la comida. El pan es la palabra. ¿Sí? Es la administración que Dios nos da por medio de su palabra, la administración del evangelio que necesitamos de cada día. Cada día. Entonces el día que no vengamos, vamos a la escritura. El día que no vengamos, ahí están los mensajes que usted por los que no dice que no puede venir. Ya los oye todos. El Señor lo va a juzgar a usted, perdón. Porque si decimos que somos y solo somos boca, si no estamos demostrando realmente nuestro deseo de ser edificados en la fe, pues ya usted ya puede todo. Hermano, necesitamos. Amén, amados. Que el Señor nos ayude. Entonces, póngase en pie conmigo, por favor, y demos gracias al Señor en esta hora por su palabra. Con toda reverencia, por favor.
favor, cierre sus ojos. Cerremos nuestros ojos y oremos al Padre, dando gracias por la administración de su palabra en esta hora. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos. Bendito es tu nombre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor, por esa confirmación, Señor, de que la permanencia en la fe de tu eterno evangelio, en la fe del Cristo, nos garantiza que tú nos guardas del mal, Señor. Como dijiste en la oración al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, que los guardes del mal. Sabemos, Señor, que haciendo tu voluntad, que siendo obedientes a la fe de tu evangelio, Señor, disponiéndonos a dar el testimonio tuyo al mundo, vamos a enfrentar dificultades, vamos a pasar por tribulaciones, por situaciones difíciles, Señor. Pero tú prometiste estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y guardarnos. Así como nosotros, Señor, necesitamos permanecer fieles hasta la muerte, ayúdanos a hacerlo, Dios, por favor. Que esta fe nos dé la valentía suficiente en el Espíritu para, Dios, estar dispuestos a dar nuestra vida, llegar hasta el último suspiro de nuestra vida, Señor, haciendo lo que a ti te agrada, cumpliendo tu voluntad, Señor, que es dar el testimonio de tu evangelio a toda criatura, que es hacer discípulos como tú nos has mandado. Por favor, Señor, que podamos entenderlo y hacerlo. Porque tú dijiste, el que oye mis palabras y las hace. Señor, tu palabra ya la oímos, ahora queremos obedecerla. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados.